Bien, 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 bien. Bien. Hola. Hola. ¿Cómo están? Estamos a punto de terminar el año y pues ya hacía falta un video. Bueno, realmente no, pero pues tengo ganas de hacer este video ensayo, este video ensayo discursivo. Y bueno, voy a hablar de el libro que estoy leyendo, de uno de los libros que estoy leyendo, y es el de los prolegómenos de Kant. Y pues, antes que nada, advertencias que quiero hacer. Y es que, primero que nada, este video no tiene intenciones de ser más de lo que como diré, más de lo que pretendo. No tiene intenciones de ser pretencioso, vaya. ¿Y por qué lo digo? Pues porque las personas que de alguna forma nos interesamos por leer específicamente filosofía, en algún sentido siempre resultamos algo pedantes porque empezamos a hablar de conceptos que no necesariamente tienen por qué estar en el discurso cotidiano, y sin embargo empezamos a emplear esos conceptos, y pues resultan más o menos pedantes, ¿no? Entonces, este video no es más que eso, una simple pedantería modesta, tal vez, pero es eso. Entonces, una vez dicho eso, voy bueno, tengo planeado hacer varias partes, y esta va a ser la primera parte. ¿Qué vamos a hablar aquí? Vamos a hablar sobre, pues, primeramente, qué son los prolegómenos, es decir, la intención del texto, y pues vamos a responder a esa pregunta, ¿no? ¿Qué pretende Kant con este texto? Y bueno, para empezar, pues primeramente los prolegómenos son lo que son un texto, pero son un texto que sirven de, como su nombre lo indica, prólogo, de preliminar a una de sus obras más conocidas, que es la de la crítica de la razón pura, ¿no? Aunque cronológicamente es la crítica de la razón pura la que se publica primero. Estos textos los crea Kant con la intención de dar como precisamente una aclaración del modo de exposición de la crítica, y para que se pueda entender, ¿no? En el texto de... Aquí lo tengo. Bien, yo tenía planeado empezar a leer el de la crítica de la razón práctica,
Pero en la introducción de este texto nos menciona justamente a las fundamentaciones y a los prolegómenos. Por ejemplo, las fundamentaciones nos dice en esta introducción son para la crítica de la razón práctica lo que los prolegómenos son a la crítica de la razón pura. Y yo, con el motivo de atender a una línea cronológica lineal, bueno, más o menos, porque justamente los prolegómenos se publican después de la razón pura, pero con intención de seguir más o menos un orden, cambié y me puse a leer los prolegómenos. Entonces, ¿cuál es el motivo de los prolegómenos? Primero, nos dice Kant que la cuestión general es si es posible la metafísica. Así, esa es la pregunta que intenta responder en este texto de los prolegómenos. Y entonces nos dice primero que parte de suponer, bueno, primero hay que responder a si un conocimiento sintético a priori es posible. Eso es lo que Kant nos dice. Y para entender este planteamiento, pues hay que entender que es un conocimiento sintético a priori, o lo que Kant, como Kant les llama, juicios sintéticos, pues se distinguen de los juicios sintéticos a priori y a posteriori. Y pues en general Kant hace una distinción entre dos tipos de juicios, analíticos y sintéticos. ¿Qué son los juicios analíticos? Los juicios analíticos son, digamos, un juicio es algo que enjuicia algo, ¿no? Propiamente. Y en ese sentido establecemos una correspondencia a un predicado en la lógica. Entonces un juicio, digamos, es un predicado. ¿Y qué característica tiene el juicio analítico? Es que dentro del predicado de ese juicio solamente se afirman cosas que están contenidas en el concepto del sujeto de ese predicado. ¿Ok? Un ejemplo. Un juicio, bueno, un predicado muy simple es el de que P es Q, ¿no? Así, P es Q. Vamos a tomar ese predicado sencillo y entonces la distinción entre el juicio analítico y el del sintético se da en la relación que guardan las afirmaciones que hacemos con respecto del sujeto, que en este caso es P. Por ejemplo, si yo digo que un objeto es extenso, este ejemplo se nos dice dentro del mismo texto de los prolegómenos. Si yo digo que un objeto es extenso, no se está afirmando nada fuera del concepto de un objeto. ¿Ok? Y eso lo vuelve un juicio analítico. Y los juicios analíticos son, en general, a priori. A priori, ¿cómo? O sea, que se dan dentro de nuestro entendimiento sin hacer un contraste fuera de él. Bien. Son juicios puramente conceptuales, vaya. Y entonces,
Los juicios analíticos nos sirven para hacer distinciones propiamente entre conceptos, para enmarcar, para delimitar los bordes de un concepto. Es decir, por ejemplo, ese concepto de ser un objeto, bueno, del objeto propiamente, si es característica de un objeto ser extenso, dentro del concepto de objeto está que es extenso, entonces pues todo lo que experimentamos son objetos, ¿no? Porque tienen extensión. Y entonces ese concepto tiene un marco muy amplio. Pero por ejemplo los objetos que son grises, ya no decir que un objeto es gris ya no es analítico, es sintético, porque sale fuera del concepto de objeto. Los objetos no son necesariamente grises, pero sí hay objetos grises. Entonces, esa es la distinción. Un juicio analítico emite pues juicios propiamente de un concepto que están dentro del concepto, y lo que busca es propiamente sacar, exponer esa propiedad del concepto, del sujeto del concepto, ¿verdad? Y pues el sintético lo que hace es adjudicar propiedades a un objeto, a un sujeto dentro de un predicado. Otro ejemplo de un juicio sintético sería, veamos, aquí tengo unos ejemplos escritos. Que todos los cuerpos son pesados. Pues sí. O sea, claro que depende mucho de qué cosas tomamos por ya dadas y qué cosas no. Es decir, si nosotros definimos un cuerpo como pesado de forma pues axiomática, digámoslo así, pues si dentro de el concepto de cuerpo nosotros admitimos que está dado que es pesado, entonces sería analítico, pero si no, entonces sería sintético. Y una característica de los juicios analíticos es que negarlos implica contradicción. Y pues eso nos ayuda también a distinguir entre lo analítico y lo sintético. Por ejemplo, retomando el primer ejemplo que di de el juicio sintético de que un cuerpo es extenso, decir que un cuerpo no es extenso es contradictorio. Porque pues los cuerpos se definen como extensos, ¿no? Es característico de un cuerpo ser extenso. Digo, de un objeto. Perdón, de un objeto. Entonces, ahora vamos a retomar la primera cuestión que dice Kant. ¿Es posible la metafísica? Y pues Kant toma como premisa que la función de la metafísica, el fin, o el contenido de la metafísica es el de las proposiciones sintéticas a priori. Dice, la producción del conocimiento a priori
tanto según la intuición como según los conceptos, y finalmente también de proposiciones sintéticas a priori, y ello en el conocimiento filosófico constituye el contenido esencial de la metafísica. Y entonces, como este es el contenido esencial de la metafísica, construir... O sea, Kant no niega que los juicios analíticos a priori se puedan dar. Pero como los juicios sintéticos son los que nos interesan para construir conocimiento, y dentro de la metafísica lo que se trata de hacer es construir conocimiento a priori, es decir, hacer juicios sintéticos a priori, entonces a Kant le interesa saber si tales juicios son posibles. Y entonces, ¿qué nos dice Kant? Que sí. ¿Y por qué? Pues porque existe la matemática. Eso es lo que nos dice. Nos dice, la matemática es esa ciencia que construye conocimiento a priori. Y en efecto lo es. Entonces, pues ya no hace falta preguntarse si tal conocimiento es posible, pero ahora cabe preguntarse cómo se da ese conocimiento, es decir, cuáles son los mecanismos por los cuales se puede dar. Y bueno, vamos a aclarar un poquito cómo es que el conocimiento de la matemática es sintético a priori. Por ejemplo, ¿cuál sería un juicio analítico en la matemática a priori? Pues por ejemplo el concepto de un número primo, ¿no? Pues un primo es el que tiene, si nos limitamos a los enteros positivos, es el número que tiene solamente exactamente dos divisores. Dos y solo dos divisores. El 1 y pues el mismo, ¿no? Pues es eso. Ese es un juicio analítico que nos delimita el concepto de un número primo. Espero no estarme equivocando, aunque no sé. Sí, creo que eso es un juicio analítico correcto, aunque se está implicando el concepto de divisibilidad entre en medio, pero pues no se afirma nada de la divisibilidad, solamente se utiliza para establecer una relación entre el primo y la divisibilidad. Pero bueno, por ejemplo, dentro del concepto de número primo no está que sean infinitos, que existan infinitos números primos. Sin embargo, son infinitos. Y entonces, no voy a entrar aquí en discusiones de demostraciones, solamente diré que los primos son infinitos y entonces pues tengo que dar esa demostración, pero me veo obligado matemáticamente a darla a priori, porque en caso de que fuera a posteriori, significaría que tendría que agotar la totalidad de primos y corroborar que en efecto son infinitos. Es decir, completar ese proceso inductivo de forma pues lineal, ¿no? Como
agotando todas las posibilidades. Pero como los números, en este caso los enteros positivos, son infinitos, no hay un entero infinito más grande, pues eso es imposible. Y entonces un juicio que me diga que los primos son infinitos a posteriori no es posible. O bueno, por lo menos no con los métodos actuales, ¿verdad? Tampoco. Pero eso nos indica entonces que los juicios son a priori. ¿Ok? Y bueno, ¿qué más? Y bueno, entonces el objetivo que alcanzo a ver, porque hasta ahora solamente he leído la primera parte, que ya es una gran parte del texto, es un texto cortito, pero que hay que leer, pues no diría que con detenimiento, pues la primera vez sí, porque no se entiende muy bien. O bueno, yo no lo... Espero estarlo entendiendo correctamente, ¿verdad? Si no, pues ni modo. Entonces, ahora lo que pues nos dice Kant. Otra de las preguntas generales del texto es si es posible un conocimiento por razón pura. Y aquí pues nos dice, por ejemplo, que no se puede admitir que se apele al consenso de la razón humana universal, pues este es un testigo cuya autoridad se funda solo en rumores públicos. Y nos cita una frase de Horacio que dice: lo que sea que me muestres así, lo aborrezco incrédulo. Y entonces nos dice que se plantean 4 preguntas para poder progresar a través de ellas y dar una pregunta a la final. Y pues son estas. Primero, ¿cómo es posible la matemática pura? Y hay que prestar atención a que se dice cómo. No se pregunta si es posible, porque no se cuestiona si es posible, solamente cómo es que se da. Luego, la segunda pregunta es cómo es posible la ciencia de la naturaleza. Cuando habla de la ciencia de la naturaleza, yo me imagino que habla de la física. Y me imagino que habla de la física por los trabajos de Newton, ¿no? Que pues bueno, yo no estoy familiarizado con el trabajo de Newton, pero sé que hace un trabajo también matemático muy fuerte y deductivo. Entonces por eso creo que aquí se refiere mucho a ese trabajo de Newton. Luego la tercera pregunta es ¿cómo es posible la metafísica en general? Y la cuarta es ¿cómo es posible la metafísica como ciencia? Y aquí no estoy seguro, pero también creo que ese término de ciencia se le carga pues la característica de que sea una ciencia deductiva formal, ¿ok? Así es como yo interpreto esto. Y bueno,
Hasta aquí es la introducción. Esta es la introducción del texto. Entonces, ahora vamos a pasar a hablar de la primera parte. Y pues la verdad es que es muy cortita. Y la premisa, o lo que se nos dice, lo que nos dice Kant es que existen en general dos cosas que se dan en el conocimiento a priori. Una es el tiempo y otra es el espacio. ¿Y por qué dice esto? Pues francamente no lo sé. Bueno, lo que yo entiendo es que dice Kant que las cosas, todo conocimiento, primero se tiene que dar en la intuición, y la intuición se da por la sensibilidad. O sea que no se puede conocer nada si no se da primero algún estímulo en nuestros mecanismos sensibles. Y entonces se crea una intuición, y entonces esa intuición genera juicios analíticos o sintéticos a priori o a posteriori. Entonces, Kant nos propone que las dos cosas que se dan a priori que se dan en la intuición a priori, son el espacio y el tiempo, porque son las cosas por las que experimentamos todo. Es la única cosa que nos permite experimentar, es decir, si no hubiera espacio no experimentaríamos, y si no hubiera tiempo, pues yo lo imagino en un sentido en el que sería como un espacio pausado, ¿no? Como una imagen. Y de ese modo no podríamos experimentar entonces nada. Y entonces es a través de estas dos cosas que se nos da todo lo demás. Y es de este modo que tenemos que entenderlo absolutamente todo, por medio de, primero, el espacio y el tiempo. Y él nos pone el ejemplo de la geometría. Nos dice que la geometría es la ciencia que pues enjuicia el espacio. Ok. Es la ciencia que enjuicia, emite juicios sintéticos y a priori del espacio. Y puede contener realidad objetiva solo con la condición de que se refiere solamente a objetos de los sentidos. Ok, o sea, Kant aquí nos introduce a la forma de, o bueno, Kant aquí hace una negación del idealismo, ¿no? También Kant habla mucho de esto, y pues suelta sus palabras así, pues como todo, como lo que dije al principio de este video, ¿no? Como buen pedante que es, y como buen mamón. Pues sí, empieza como a insultar, no a decir palabras
majaderas, pero como que sí un poquito a burlarse sobre que niega el idealismo y que habrá gente que confunda esto con pues idealismo también, porque nos dice que no podemos emitir juicios sobre las cosas en sí mismas. Nos dice que eso es absurdo. ¿Por qué? Pues porque si no se puede dar conocimiento, sino a través de nuestros sentidos que nos dan una intuición, y esa intuición es la que se encarga de primero hacer juicios analíticos, luego sintéticos, a priori y a posteriori, pues ese mecanismo por el que generamos conocimiento son primeramente los sentidos. Y los sentidos no pueden ser algo que capten las cosas en sí mismas, sino solamente como, pues eso, una representación de las cosas que afectan a esos sentidos. Entonces, sigamos. Bueno, no es cierto. Bien. Reanudando. Entonces nos dice que la sensibilidad es una facultad del conocimiento y pues la geometría es, en lugar de ser como la cosa que afirma sobre, bueno, que enjuicia el espacio en sí mismo, sería entonces la ciencia que juzga nuestra sensibilidad del espacio. Y, o sea, es decir, que solamente enjuicia los fenómenos del espacio. Y nos dice que tal vez esta percepción nos lleve a pensar que entonces la realidad es una mera ilusión, pero Kant nos dice que es precisamente lo contrario, es decir, afirmar que podemos describir las cosas en sí mismas es lo que sí tienen, lo que es una pretensión que nos lleva a cosas más ilusorias. ¿Por qué? Pues porque no se puede describir cosas que están fuera de sí, que están fuera de la sensibilidad. Y es precisamente estudiar los fenómenos que experimentamos a través de nuestra sensibilidad lo que nos permite conocer más esa experiencia de los fenómenos de forma precisa. No necesariamente significa que estemos describiendo fantasías, sino que estamos describiendo de forma precisa cómo experimentamos esos fenómenos. Entonces, pues así es como pues se nos plantea en esta primera parte eso, que la sensibilidad es una facultad del conocimiento. Y entonces nos dice que habiendo visto esto, la metafísica no es un conocimiento que pueda proceder solo por conceptos. Y no significa que no sea posible interpretar la metafísica, pero que primero se tiene que partir de esa premisa, de que todo lo que se da siempre después de los sentidos, de la sensibilidad.
Y entonces, pues esa es la conclusión de esta primera parte. Y pues, por ejemplo, para aclarar esto de que se da el conocimiento primero en la sensibilidad o se da en conjunto con el intelecto, la razón, se nos plantea la paradoja de que si intentamos describir la imagen de una mano enfrentada en un espejo, o sea, bueno, pues yo no tengo un espejo ahorita, pero se vería así, ¿no? O sea, pues si intentamos hacer eso, describir la imagen, resultaríamos con una descripción idéntica refiriéndonos a la imagen de la mano del espejo y la mano real. Y partiendo puramente de cosas conceptuales, no se podría hacer una distinción. Eso es lo que nos dice acá. No se podría hacer una distinción de la imagen que describimos en el espejo y la imagen que vemos en la realidad inmediata, ¿no? Por ejemplo, pues si yo les muestro la mano y ustedes hacen una descripción de esta mano, o si yo estuviera enfrente de ustedes y les pusiera la mano en esta misma posición, hicieran una descripción de la imagen de la mano, pues describirían cosas indistinguibles, vaya. Y aquí es donde Kant nos dice que hace falta de la sensibilidad para, evidentemente, hacer esa distinción. Y pues hasta aquí la primera parte, aquí termina. Y pues ya cuando tenga lista la otra, cuando tenga las notitas y todo, y que la haya leído también, porque no la he leído, pues ya subiré el otro video. Adiós.